voy a, vamos a, vamos a terminar un poco más temprano, porque tengo un compromiso y no quiero llegar tarde. Entonces, vamos a salir hoy, vamos a hacer una sesión de hora y media, como máximo no vamos a hacer las 2 horas. Hasta donde lleguemos está bien. Bueno, no quiero, antes de comenzar la lectura, antes de comenzar el refugio, eh, hay muchas personas, o hay varias personas del grupo que me han preguntado el, sobre el artículo, sobre el paper que escribí para Academia. Y eh, bueno, he notado pues cierta confusión, lo cual es totalmente lógico porque no es es un escrito que está en un lenguaje pues muy particular y está hecho para un público muy particular, un tema sumamente académico, pero era algo que yo quería escribir hace tiempo y tomé la inspiración de este curso para poder, y me decidí a terminar de escribir esto que lo tenía medio incompleto desde hacía ya meses. Básicamente, y quería hacer el resumen de esto porque viene mucho a colación con lo que vamos a ver en el curso. Este, este artículo fundamentalmente lo que trata es de sintetizar de la manera más sencilla posible, más corta posible, qué es el pensamiento humano, cómo funciona el razonamiento humano y cómo ese razonamiento se contrapone con el pensamiento budista. ¿Ok? Y creo que eh, el máximo exponente, o el exponente, digamos, más clásico del pensamiento humano es Aristóteles. Aristóteles eh, eh, tiene un libro muy famoso, se llama Metafísica. Es un libro que se escribió hace más de 2000 años. Una recopilación de discursos de él, no lo escribió él, lo escribieron sus alumnos. Y básicamente en ese libro pues se plasma el pensamiento aristotélico eh, sobre cómo él sistematiza de alguna manera lo que es el pensamiento humano. El razonamiento humano, fundamentalmente, eh, está muy condicionado por el lenguaje. El lenguaje, en una manera muy importante, condiciona la manera como razonamos y la manera como vemos el mundo. ¿Por qué? Porque el lenguaje es el punto de encuentro entre todos los seres humanos. O sea, y los seres humanos nos comunicamos a través del lenguaje. Y para comunicarnos a través del lenguaje necesariamente tenemos que usar términos que sean comunes. O sea, términos que todos podamos entender. O sea, que estemos de acuerdo en los términos. Todos sabemos o estamos de acuerdo en que es una montaña, todos estamos de acuerdo en que es una silla, todos estamos de acuerdo en que es una mesa, todos estamos de acuerdo en que es un perro, todos estamos de acuerdo en que es un gato. Y ese tipo de acuerdos tácitos que tenemos en el lenguaje se llaman convenciones. Se llaman convenciones justamente porque todos estamos de acuerdo en el significado de los términos. Puede que varía de una región a otra. Hay alguien con el micrófono prendido, por favor. Puede que varíe de una medición a otra, pero fundamentalmente en grupos culturales homogéneos, el lenguaje es lo que une al grupo y los términos son convenciones, son cosas en las que nos hemos puesto de acuerdo, no tácitamente, sino pues, digamos, nuestra sociedad nos ha puesto de acuerdo para denominar esto o aquello de tal u otra manera. Eh, el pensamiento humano está tremendamente condicionado por la manera como nosotros vemos el mundo. Y en general, las personas, los seres humanos, vemos el mundo de una manera muy similar, tremendamente similar. Todos vemos el mundo bajo dos perspectivas o dos condiciones bastante similares, ¿no?
La primera condición es que para nosotros las cosas son reales. Las cosas y los fenómenos son reales, tienen características, tienen forma, tienen funciones, tienen cualidades. Eh, Podemos estar más o menos de acuerdo en cuáles son las cualidades de un objeto o un fenómeno, pero fundamentalmente, si decimos ese gato es blanco, todos sabemos cuando nos referimos a un gato a qué nos estamos refiriendo, todos sabemos cuando nos referimos al color blanco a qué nos estamos refiriendo y podemos estar básicamente de acuerdo en que ese gato es blanco y si medimos digamos, con un instrumento que nos mida la longitud de onda de la luz reflejada sobre el gato, vamos a tener un instrumento que dice que esa longitud de onda corresponde al color blanco. De manera que eh, un gato blanco es un objeto que tiene cualidades, que tiene forma, que tiene nombre, que está desplegado espacialmente, eh, que lo hace, del cual somos conscientes, y cuando todo eso sucede, digamos, colectivamente, que todos estamos de acuerdo que el gato es blanco, ese gato y sus cualidades son reales y son separadas. Cuando digo separadas, quiero decir que aparte de que el gato es real, que el blanco es real, que el animal es real, que tiene una vida por sí mismo, que tiene una gatosidad, por decirlo de alguna manera, que tiene digamos, un conjunto de características que lo hacen único. No hay dos gatos blancos iguales a ese gato. Habrá otro gato blanco, pero nunca exactamente igual. Ese gato es solamente igual al mismo, no es igual a otro gato, no es igual a otra cosa. Además de eso, el gato es un objeto y nosotros somos el sujeto. Es decir, el gato es aquello que nosotros percibimos. El gato está separado de nosotros. El gato está en el mundo que nosotros percibimos. Nosotros estamos aquí adentro en el mundo como percibidores. Entonces, esas dos características fundamentales de que las cosas son de alguna manera reales y separadas es algo que permea la totalidad de nuestra visión del mundo. Eh, Aristóteles, en base a estas dos cualidades o a estas dos características importantes, que creó lo que se llaman los tres axiomas fundamentales. Estos tres axiomas, un axioma no es una cosa, no es otra cosa más que una ley que no necesita ser probada. No necesita ser probada porque todos estamos de acuerdo. Nuestra percepción de ese axioma o de esa ley es la misma en todos los seres humanos. Entonces, como no hay nadie que no pueda estar de acuerdo con eso, se considera un axioma y como es un axioma, está libre de probarse. Sobre esos tres axiomas, que ya vamos a enumerarlos, de Aristóteles, se fundamenta la totalidad del pensamiento científico moderno, la totalidad del pensamiento filosófico moderno, o la gran totalidad, la totalidad, digamos, digamos, de nuestro quehacer diario de todos los días de cada uno de nosotros, nos fundamentamos en esos axiomas. Y esos axiomas, que son sumamente sencillos, son los siguientes. El primer axioma dice que todo objeto es igual a sí mismo. Se llama el axioma de identidad. Es decir, como estábamos hablando, un gato blanco, un cierto y único gato blanco solamente es igual a él mismo. Una silla y determinada silla solamente puede ser igual a sí mismo. Un río, un determinado río solamente puede ser igual a sí mismo. Una persona solamente puede ser igual a sí misma, una cierta y determinada persona. Un alma solamente puede ser igual a sí mismo. Un Dios solamente puede ser igual a sí mismo. Un número solamente puede ser igual a sí mismo. El 11 solamente puede ser igual al 11. El 8 solamente puede ser igual al 8. ¿Ok? Y eso es algo que no necesita ser probado. Todos, de alguna manera, en nuestra experiencia, estamos de acuerdo con eso. Estamos de acuerdo que las cosas solamente pueden ser iguales a sí mismas.
El hecho de que las cosas puedan ser iguales a sí mismas, por supuesto, implica inmediatamente que hay cosas que son diferentes a ella misma. Es decir, una cierta silla no es igual a una cierta mesa. El número 8 no es igual al número 14. Una persona específica no es igual a otra persona específica. ¿Ok? Ningún objeto, ningún fenómeno es, eh, perdón, todos los objetos y todos los fenómenos son iguales a sí mismos y el resto de los objetos que no son iguales a sí mismos son diferentes. Es decir, una silla es igual a sí misma y todo lo que no sea esa silla es diferente a la silla. Eso es lo que quiere decir el axioma de identidad, no quiere decir otra cosa. ¿Ok? Sí. Y sobre ese axioma, aunque no lo creamos, está basado el mundo, la totalidad del pensamiento científico. El segundo axioma, que es una derivación del primero, es que si un objeto, por ejemplo, es una silla o un objeto es una mesa, la silla y la mesa no pueden ser el mismo objeto simultáneamente. Es decir, un objeto o es una silla o es una mesa. Lo que no puede ser nunca el objeto es simultáneamente una silla y una mesa. El número 7 es el número 7 y el número 14 es el número 14. Lo que nunca puede ser es que el número 7 y el número 14 sean simultáneamente el mismo número. ¿Con esto qué quiere decir? Esto quiere decir que eh, las cosas y los objetos solamente pueden ser ellos o pueden ser otros que no sean ellos, pero nunca pueden ser simultáneamente lo mismo. Ese es el segundo axioma, que es el axioma de no simultaneidad. Y el tercer axioma, que eh, es la manera como nos comportamos, es la derivación de cómo nuestro comportamiento se moldea en base a estos axiomas, es que las cosas, como no pueden ser simultáneamente dos cosas a la vez y solamente pueden ser iguales a sí mismas, entonces una silla o es una silla o es una mesa. No pueden ser las dos iguales. Eso se llama el axioma del tercero no incluido. Lo que quiere decir es que una cosa o es una cosa o es la otra. No puede ser las dos a la vez. El primer axioma es el primer axioma, que es el axioma de identidad, fundamentalmente un axioma que ya nos está diciendo que para el mundo científico, para el mundo aristotélico y para nuestro mundo, para todos nosotros, las cosas tienen identidad. Porque cuando algo es igual a sí misma y no hay otra cosa igual, queramos o no queramos, nunca podemos encontrar algo que es exactamente igual. Eso de que una cosa o un fenómeno tenga un conjunto de características y cualidades que lo hagan totalmente diferente a otro y que nunca pueden haber dos objetos iguales, pareciera que le confiriera a los objetos una personalidad única. Pareciera que los objetos tuvieran como esa identidad única que los hace totalmente distinguibles de todo lo demás. Y esa propiedad es lo que el Buda denominó el yo de las cosas, la existencia intrínseca de las cosas. Las cosas existen intrínsecamente porque tienen un conjunto de características, de cualidades que las hacen únicas. Y ese hecho de ser únicas les infiere un tipo de existencia única que se llama existencia intrínseca. Le da esa, ese, esa personalidad única a cada cosa que el Buda lo denominó como el yo de las cosas. Cada persona, cada uno de nosotros somos totalmente diferentes a las demás. O sea, en el sentido de que nunca puede haber dos personas iguales. Ni siquiera dos gemelos idénticos son nunca iguales. ¿Por qué? Porque necesariamente tienen una cantidad de diferencias orgánicas que los hacen diferentes. Pueden ser diferentes, pueden ser iguales de la manera como se ven, pero internamente siempre son diferentes. ¿Okay? Nunca puede haber, nunca el estado completo físico-químico de un ser orgánico, de un ser viviente, puede ser igual a otro. Nunca. Siempre hay diferencias. Y esas diferencias hacen que cada persona
sea intrínsecamente diferente a la otra. Y eso es lo que confiere a cada persona lo que se llama su personalidad. Y esa personalidad es esa existencia que te hace único, esa existencia intrínseca que te hace. Entonces, los tres axiomas son la identidad, una persona no puede ser dos personas simultáneamente, y el tercero excluido de las cosas son o una cosa o son otra. En el budismo, sobre todo en el budismo yamaka, que una cosa sea una cosa o sea la otra, lo llamamos la hipótesis de los extremos. Cuando las cosas son definidas, se convierten en referentes. Tienen que ser referentes. ¿Por qué son referentes? Porque cuando nos referimos a algo es eso a lo que nos referimos. Y eso es diferente a todo lo demás. Entonces, cuando decimos color azul, todos sabemos a qué nos estamos refiriendo. Y el color azul o el color azul específico, Pantone número 435420, por decir cualquier cosa, ese color específico tiene una tonalidad específica y se convierte en un referente. ¿Por qué es un referente? Porque nos estamos refiriendo a ese azul. Y el resto de todos los colores que no sean ese azul son otra cosa diferente, son otros colores diferentes. Entonces ese azul se convierte en un referente. Es el azul y todo lo que no es ese azul, que es todo el resto del universo de cosas diferentes. ¿Sí? Entonces, nosotros humanos pensamos de esa manera. Pensamos en la unicidad de las cosas como existencia, su identidad propia. Acá todos sabemos que las cosas tienen identidad propia y esa identidad propia nos hace internamente, inconscientemente, nos hace ver esas cosas como consistencia propia. Sabemos sabemos que cuando percibimos algo, nosotros somos el sujeto que percibe y aquello que percibimos el objeto. Sabemos que una cosa y otra cosa, o un objeto y otro objeto son diferentes, sabemos que nunca son iguales, sabemos que no son iguales a nosotros. Eso se llama dualidad, es la dualidad fundamental. Realismo, dualidad. Y la tercera manera, que es la manera como actuamos, todo nuestro lenguaje, toda nuestra manera de pensar funciona en base a referentes, funciona en base a extremos. Son referentes, que son convenciones. ¿Por qué? Porque cuando nos referimos a un objeto, cuando le damos nombre a un objeto, ese objeto, aparte de ser un referente, es una convención. Es una convención porque cuando yo digo esa mesa es azul y todos los que estamos en el cuarto miramos esa mesa que es azul, todos estamos de acuerdo en que es una mesa y que es azul. Entonces se convierte no solamente en un referente, sino se convierte en una convención. Todo nuestro lenguaje, toda nuestra manera de pensar gira a través de estos axiomas que no tienen que ser demostrados porque son producto del sentido común, son producto del que todos estamos de acuerdo con esas convenciones. ¿Okay? Ese es el mundo, ese es el mundo que produce sufrimiento, según Buda. Ese es el mundo que produce insatisfacción. Un mundo que es real, o sea, real con vida propia de su lado, el mundo que es separado, que es dualista, y el mundo que es fundamentalmente basado en referentes y en extremos. De ese mundo, el Buda dice, justamente ese mundo es el mundo que produce toda esta angustia existencial, que produce todo este temor bajo el cual vivimos permanentemente y es el que produce toda esta insatisfacción bajo las cuales todo ser humano está constantemente expuesto. Eh, el Buda dice, sobre todo a través del Prajnaparamita, el Buda dice, yo no tengo ningún problema
con esos tres axiomas. No tengo ningún problema con que las cosas sean iguales a sí mismas, no tengo ningún problema con que haya cosas que digamos que hay una multiplicidad de cosas, cada una es igual a sí misma, pero nunca una cosa es igual a la otra, no tengo ningún problema, y no tengo ningún problema tampoco con que las cosas sean una cosa o sean la otra, y que nunca puedan ser dos cosas la misma, ¿verdad? No tengo ningún problema con eso, ninguno. Pero eso solamente ocurre en el mundo convencional. Hay, hay otra manera, hay otra manera de entender el mundo que no es la manera convencional, que es la manera última. Y esa manera última entiende el mundo, no, esa manera última no destruye para nada, no toca, no afecta, no perjudica el mundo convencional, no lo critica siquiera el mundo convencional. El mundo convencional es el mundo convencional, una silla es una silla, una mesa es una mesa, una persona es una persona, un alma es un alma, las cosas funcionan, las cosas aparecen, las cosas tienen cualidades, digamos, eso no está en discusión. La gente sufre, la gente es feliz en un momento, sufre en el otro, las cosas están en permanente flujo, eso no está en discusión. El budismo no discute eso, el budismo no dice las cosas son ilusión. Para el budismo el mundo no es una ilusión. Y eso digamos, es una distinción fundamental del budismo con cualquiera de las otras eh, de los otros movimientos espirituales de Oriente. El mundo no es una ilusión, el mundo es el mundo, pero es el mundo convencional. Las cosas aparecen, las cosas se manifiestan, las cosas funcionan. Pero ¿qué es lo que dice el Buda? El problema es que nada en el fondo es como parece. No estoy diciendo que es ilusión, no es lo que parece. Porque finalmente la realidad última de todas las cosas es que justamente no tienen esa existencia intrínseca que nosotros le hemos otorgado a las cosas. ¿Por qué no la tiene? Porque cuando investigamos, digamos, la existencia intrínseca de las cosas, nunca la podemos encontrar. No hay manera jamás que podamos encontrar esa última partícula, digamos, que hace que cada cosa sea particularmente diferente a otra. Eso no existe. El budismo dice, todos los objetos y todos los fenómenos aparentemente son diferentes, pero de manera última son todos iguales. ¿Por qué son todos iguales? Porque la manera de existencia última de todos los fenómenos es justamente su falta de existencia inherente, su falta de existencia intrínseca. Nada existe de manera intrínseca. Entonces, el Prajnaparamita, la lógica del Prajnaparamita es la forma es vacía, el vacío es forma. Es decir, una cosa no es igual a sí misma, la forma es vacía, es decir, la forma no es forma, la forma es vacía, es algo diferente a sí misma. ¿Okay? Entonces rompe totalmente la primera axioma por las cuales todos los humanos, todo el sistema humano funciona. La forma no es igual a sí misma, la forma es vacía, es vacuidad. Y justamente porque la forma es vacuidad, entonces la vacuidad es forma. Es decir, el Prajnaparamita toma los objetos convencionales, les sustrae su identidad, les sustrae su existencia intrínseca, diciendo que la forma es vacía, le quita el defecto que nosotros hemos colocado sobre las cosas por nuestra educación, por nuestro condicionamiento, y después esa misma forma ya
que ya no tiene ese defecto, la devuelve al mundo de manera pura. Forma vacuidad, vacuidad es forma, la devolvió al mundo como forma. Pero esa forma que devuelve el Prajna Paramita no es la misma forma porque comenzó. Comenzó una forma, consistencia real, y devuelve una forma que sigue siendo la misma forma convencionalmente, válida totalmente convencionalmente, no la ha perjudicado en nada convencionalmente, pero ahora la devuelvo al mundo como algo purificado, donde le he quitado el error fundamental que hemos introducido o que introducimos constantemente en nuestra observación del mundo, en nuestra conexión del mundo. Entonces, eh, esa es la manera como el budismo, como el Prajnaparamita particularmente, el Madhyamaka particularmente, toma las tres acciones fundamentales del pensamiento humano. No los niega, dice, todo eso funciona, eso es verdad, pero convencionalmente. Entonces, todos esos axiomas son vacíos y puesto que son vacíos, son acciones. Todos esos axiomas le quito su le quito esa existencia propia que le he asignado y separada, y ahora, una vez que le he retirado el defecto, los devuelvo esos axiomas de manera puros al mundo convencional. Y esto es fundamental, la manera como el budismo, y esto es fundamental, esto es de las cosas más centrales del budismo, de las más importantes de mantener siempre en nuestro concepto, en nuestra mente, que es que la manera última de hacer las cosas, la vacuidad nunca daña lo convencional, jamás daña lo convencional. Lo convencional no puede ser dañado nunca por nuestra apreciación directa de la falta de existencia inherente o intrínseca de las cosas y fenómenos. Nuestro respeto por el mundo convencional es absoluto y total. Solamente que el mundo convencional ya no nos engaña. En un mundo convencional sabemos que es vacío, pero no porque justamente porque es vacío, entonces es convencional. La lógica es totalmente diferente. Las cosas son cosas para el budismo porque son vacías. Y son vacías justamente porque son cosas. Esa es la visión. Las cosas son vacías, perdón, las cosas son cosas porque son vacías y son vacías porque son cosas. No puede haber vacuidad si no hay apariencias. No puede haber vacuidad si no hay un mundo cognitivo. Tiene que haber una conciencia cognitiva para que exista vacuidad, para que la vacuidad se pueda manifestar. ¿Okay? Entonces, vacuidad y forma son indistinguibles. Son dos caras de la misma moneda. No hay una moneda con dos caras como pretende el mundo aristotélico, sino una misma moneda, pero que tiene dos caras. Tiene la cara convencional y tiene la cara de vacuidad, tiene la cara pura. Eso es fundamentalmente eh, cómo se explica esto. Eh, esa misma manera como apreciamos el mundo, como digamos, la totalidad de las personas aprecian el mundo, eh, Aristóteles también lo entendió y nuestra manera de apreciar, nuestra lógica de apreciar el mundo, él la denominó como silogismos. Un silogismo no es otra cosa más que una consecuencia lógica positiva. ¿Okay? Explico rápidamente qué es un silogismo. Un silogismo es, eh, si todos los que nacen en México son mexicanos y Silvia nació en México, Silvia es mexicana. ¿Okay? Comenzamos por algo en lo que todos estamos de acuerdo, que es innegable,
que todos los que nacen en México son mexicanos, ¿ok? Es innegable, digamos, hay un acuerdo general en eso. Eso es un silogismo autónomo, autónomo porque comienza con algo que no hace falta demostrar. Y llego a una conclusión basado en ese primer argumento. Discuto sobre ese primer argumento y llego a conclusiones basadas en ese primer argumento. Así es como pensamos todos. Nosotros, nuestro pensamiento normal está basado en ese tipo de lógica. Damos por cierto una cantidad de cosas que las damos por cierto y basado en que las damos por cierto, concluimos una serie digamos, hacemos una serie de conclusiones basadas en esas premisas que están todas equivocadas. Estas son correctas desde el punto de vista convencional, pero están equivocadas desde el punto de vista humano. Entonces, el budismo, a esa manera de pensar mediante silogismos autónomos, es decir, mediante me baso en cosas que establezco, digamos, como definitivas, A es igual a A, un gato es igual a un gato, una mesa es igual a sí misma, me baso en cosas definitivas y sobre eso razono. ¿Okay? El budismo no se opone a eso. El budismo no combate en eso, pero el budismo dice eso es equivocado. Eso nada más, esa manera de pensar solamente conduce a error. Y el budismo opone lo que se llama el consecuencialismo. Es decir, nada, tú no puedes tomar ningún argumento inicial como válido por sí mismo, porque ese argumento necesariamente es una construcción. Ese argumento es lo que el budismo llama un surgimiento codependiente, un surgimiento dependiente. Ese argumento no apareció de la nada. El hecho de que todos estamos de acuerdo no significa que apareció de la nada y que es eso. O sea, nació, digamos, pop, apareció, ¿no? Todos esos argumentos, todos esas basamentos en los que estamos de acuerdo, no son más que conceptos. Y los conceptos son fundamentalmente construcciones. Son construcciones del lenguaje. El lenguaje usa palabras y usa términos en los que nos hemos puesto de acuerdo. Cualquier cosa que expresamos son conceptos. Y los conceptos por sí mismos no tienen identidad propia. El hecho de que un concepto se refiera a una cosa o a un fenómeno se denomina una designación conceptual. Hay una mesa, hay una mesa que es una forma, que es, digamos, tiene una parte plana, tiene cuatro patas y convencionalmente lo denominamos mesa. Pero la mesa no apareció ahí de repente, ¿va? Nosotros podríamos inventar toda una historia de la mesa, desde que era un árbol, antes que era un árbol, la semilla del árbol que generó la madera de la cual está hecha la mesa, y digamos, si vamos para atrás en todos los factores que influenciaron o que tienen que ver con que la mesa sea hoy la mesa, pues vamos a llegar siempre al inicio del universo, porque no es más que un consecuencialismo. Todos los estados intermedios, todas las causas y condiciones que hacen que la mesa hoy esté aquí, esta mesa no es más que el producto o la consecuencia de innumerables acciones, de innumerables eh, eh, eventos pasados. Entonces, la mesa como tal nunca puede tener una única y digamos, no puede tener existencia propia porque la existencia de la mesa viene justamente derivada de
digamos, de causas y consecuencias, de causas y consecuencias, de causas y condiciones, perdón, de causas y condiciones, hasta que pareciera que todo apunta a una causa única, una causa original, que tampoco es verdad. ¿Eh? Porque cuando el universo se inició, antes de iniciarse el universo, pues antes del universo pues, había también otras cosas. O sea, el universo no fue que apareció, el universo apareció también por causas y condiciones. De manera que nunca podemos apuntar a una causa única, común, que es la que da inicio a todo. Eso es justamente lo que el budismo niega profundamente, que haya un origen que da, digamos, que da como fruto lo que es el mundo. Nunca podemos llegar a ese origen. El número cero, nunca podemos llegar a ese número cero, que sería la base de los números. Ese número cero es imposible llegar. Igual que el infinito tampoco hay ninguna posibilidad de llegar, porque siempre hay algo que precede. Y al haber algo que precede, nada puede tener identidad propia, porque todo es un surgimiento dependiente, todo depende de causas y condiciones. Y esa dependencia, ese surgimiento en dependencia y ese cesamiento en dependencia de todas las cosas y fenómenos es justamente la teoría, no la teoría, la praxis consecuencialista del budismo. Entonces, a oposición de los silogismos autónomos, el budismo opone consecuencialmente. Esto es algo que vamos a ver más adelante en las escuelas budistas, cómo el budismo ha ido evolucionando. Esto no pasó de un día al otro, esto es una evolución que ha tenido el budismo a través de los siglos. ¿Okay? Y fundamentalmente, pues, de esto se trata. Alguien me podría decir perfectamente, bueno, pero es que la vacuidad es un concepto también. Es que es así, la vacuidad no es tampoco la manera, aunque decimos que la vacuidad es la manera última de existencia de todas las cosas y fenómenos, es un concepto. Y como concepto es vacío. Y que el concepto de la vacuidad sea vacío, porque la vacuidad no es más que un concepto, eso nos da origen a algo muy interesante que es la vacuidad de la vacuidad. La vacuidad es un concepto, por lo tanto es vacío. El concepto, el concepto del concepto de que las cosas son vacías también es otro concepto y es vacío. Y el concepto del concepto del concepto también es vacío. El concepto del concepto del concepto del concepto también es vacío. Y así podemos hacer una regresión a infinito, donde nunca vamos a encontrar realmente la vacuidad como algo fundamental, algo sólido, algo que, sobre lo cual se cementa el mundo. Y esa vacuidad de la vacuidad es lo que asegura en el budismo de que nunca tenemos algo sobre lo cual apoyar. ¿Okay? Esa es la belleza del budismo. Esa es la belleza del Prajnaparamita. Esa es la magia del Prajnaparamita, donde las cosas aparecen, pero no existen. Existen, no existen, pero aparecen. Y justamente porque son vacías, aparecen. Y aparecen porque son vacías. Y esa unión de la vacuidad y las apariencias, esa unión de las dos verdades, de la verdad convencional y de la verdad última, es justamente la maravilla del budismo. Esa es la verdadera no dualidad del budismo, donde las apariencias y su condición última, donde las apariencias, donde la forma y la vacuidad están en unión permanente. No, las cosas no son ni una cosa ni la otra. Las cosas ni son puramente vacuidad, ni no están en el extremo de la vacuidad, ni están en el extremo de las apariencias. ¿Okay? No son ni lo uno ni lo otro. No hay referentes. Y justamente porque no hay referentes, justamente por esa permanente no dualidad de la vacuidad y las apariencias, es que el mundo es uno.
es que hay plena libertad para que todo surja. Porque si las cosas y los fenómenos no tuvieran esa libertad, serían inertes, no podrían aparecer, o si aparecieran no podrían desaparecer. No podría haber vida, no podría haber, no podría haber nada si las cosas fueran reales. No tendrían libertad de surgir, de cambiar, de mantenerse en flujo. Las cosas cambian, se mantienen en flujo, están en permanente cambio. Cosas y fenómenos justamente porque son vacías. Justamente tienen esa libertad de fluir, esa magia de fluir porque son vacías. Y nuestro error, ¿en qué consiste? En decir, no, no son vacías, son reales. Asignarle esa realidad y esa separación entre las cosas y entre el objeto y el sujeto que conoce, y digamos, al asignarle esa realidad y esa separación, pues sufrimos. ¿Por qué sufrimos? Porque vivimos engañados. Vivimos engañados asignándole al mundo unas cualidades que no tiene. ¿Eh? Y el Buda descubrió esto. Este fue el gran descubrimiento del Buda. No es que lo creó, el Buda no creó nada. El Buda sencillamente descubrió la realidad. Esta realidad del no yo, la realidad de la locura. ¿Sí? Entonces, bueno, con esto termino la explicación, que creo que es interesante. Y además, no solamente es interesante, sino además de interesante, es importante para todo lo que vamos a ver. Si bien la lectura del libro es sencilla y las palabras que usa son sencillas, los conceptos que se usan son sencillos, o los conceptos que trata de iluminar son sencillos, hay una enorme profundidad debajo de todo esto. Y esa profundidad es la que a mí me interesa que estemos, de la cual estemos conversando permanentemente. Justamente esa profundidad de cómo son las cosas realmente. ¿Okay? Y en el entendido de que cuando hablamos de vacuidad, cuando hablamos de falta de existencia inherente, jamás, jamás dañamos el mundo convencional. Nunca. Ni lo negamos. ¿Okay? Ni decimos que es un sueño, que es una fantasía, que es, que es, eh, 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 que es ilusión. No, 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 no. Eso no es budismo. Perdón, Bueno, Antonio, ¿lo podemos pensar, pero no lo decimos? no, seguro, seguro que lo pensamos. Sí, Seguro que cuando hablas de pensar, perdóname, ¿te refieres a la manera como asignamos realidad a las cosas? sí. O, sí, claro, esa es nuestra manera, ese es nuestro error. Ese es nuestro error. No es un error, es una compulsión, no es, ni siquiera es un hábito. Ya sabemos que todos esos son hábitos que hemos adquirido a través de nuestro condicionamiento cultural de toda la vida. Pero es que no solamente son hábitos. En el caso de cuando le damos a las cosas, le asignamos realidad y le asignamos separación, ¿no? Y lo hacemos de manera compulsiva. Lo hacemos de manera compulsiva porque no podemos hacer otra cosa. Lo hacemos aunque no queramos hacerlo, lo hacemos. Lo hacemos inconscientemente. Asignamos realidad y separación a cosas que no tienen, a los objetos que no tienen realidad y separación, y luego inconscientemente pensamos que eso que nosotros hemos colocado, que eso que nuestro condicionamiento ha colocado, pensamos que realmente está de parte del objeto, de la parte del objeto. No entendemos que hay un proceso inconsciente donde compulsorio, además compulsivo, donde hemos colocado esa realidad, esa separación en el mundo y que luego la hemos colocado de manera inconsciente, pues no lo hacemos de manera consciente y luego conscientemente creemos que esa realidad, esa separación realmente está del lado de las cosas. No entendemos que somos nosotros la que lo hemos colocado. Entonces es más que pensar, Juliana, es más que pensar, es que no tenemos, es compulsivo, no, 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 es dificilísimo, Lo que pasa dificilísimo.
¿Están en el Alaya? Perdón, ¿están en Alaya Viñana? Todos estos patrones que ya son inconscientes. Todos los patrones, todos los hábitos inconscientes forman parte, es nuestro karma, realmente lo que forma el karma y son, digamos, de alguna manera están contenidos en esa conciencia contenedora que es el alaya. O está explicado de esa manera, el alaya es un concepto también. Ya veremos más adelante, al final del libro, voy a hacer una sesión para que entendamos cómo Prasangika explica, explica el karma y explica cómo el karma se transporta en el tiempo. El Prasangika dice que no hace falta el concepto de la laya, que con interpretar adecuadamente la vacuidad es suficiente. Y eh, propone un concepto diferente a la laya, que se llama la desintegradez. La desintegradez, que es algo, digamos, sofisticado, la desintegradez de las cosas y los fenómenos, es una propiedad, una cualidad de todas las cosas, y esa desintegradez es precisamente la que transporta el karma, pero eso ya lo veremos más. El Alaya, en todo caso, explica perfectamente el tema de los hábitos. Tiene un poder explicativo, como lo expliqué o como lo dije cuando dimos yo la cara. El Alaya tiene un poder explicativo tremendo y prefiero que nos quedemos con el Alaya que tiene, digamos, es sencillo. Nuestro inconsciente, que es el Alaya fundamentalmente, ese inconsciente es donde están contenidos todos nuestros hábitos y todas nuestras compulsiones. Y para mí, como he dicho muchas veces en muchos sitios, digamos, y el hábito de eh, imponer a las cosas y fenómenos existencia real y separada no es mucho más que un hábito, es una compulsión, de la cual es muy complicada de curar. ¿Por qué? Porque para curar una compulsión, primero tienes que estar consciente de ello. Pero no solamente tienes que estar consciente, aunque estés consciente, la compulsión sigue trabajando. Tienes que hacer un verdadero esfuerzo de crear un hábito diferente que compense ese hábito, porque así somos los humanos. O sea, un hábito no, los hábitos no desaparecen solos, los hábitos se sustituyen con otros hábitos. Un mal hábito se sustituye con un buen hábito. El hábito o la compulsión de adjudicar existencia real y separada a todas las cosas y fenómenos, que es el hábito o es la compulsión que nos hace humanos y que nos hace infelizmente humanos, lo tenemos, que es el hábito de la ignorancia, eso es justamente como se define, la ignorancia, es avidya, marikpa, ese hábito lo tenemos que sustituir por el hábito de la sabiduría, por el hábito de conscientemente, en vez de imputar realidad y separación, imputar falta de existencia inherente, falta de existencia real y separada de su lado, ¿no? Pasa que es muy difícil para aplicárselo a uno mismo. La Sumamente creencia difícil, en la propia tremendamente existencia es tremendo, muy fuerte, porque como un tre axioma lo tomamos para nosotros mismos. Y sí, ya exacto, está, y que si no, ¿quién está hablando acá? exacto. Esa es la manera como estamos condicionados culturalmente a pensar. Así nos enseñaron a Claro. pensar. Y como nos enseñaron a pensar de esa manera, no nuestros padres nos enseñaron a pensar, nos enseñaron a pensar nuestros padres, nuestra familia, nuestro colegio, nuestros amigos, nuestra sociedad, todo, absolutamente los libros que leemos, toda nuestra sociedad de Todo. pensamiento funciona alrededor de esos tres axiomas, de imputar identidad, separación y referentes y extremos. Es la manera como funcionamos, que es la manera como estamos formados. No hay ninguna otra posibilidad. El budismo dice que eso no para, como somos fundamentalmente, nuestra existencia es un continuo mental. Si algo somos, si algo podemos definir que somos, que es un concepto, es que somos un continuo mental que no depende del cuerpo,
Es un continuo mental que sencillamente va tomando cuerpos diferentes y ese continuo mental es un continuo mental engañado, un continuo mental donde el alaya viaja en ese continuo mental, nuestros hábitos viajan en ese continuo mental, nuestras compulsiones viajan en ese continuo mental. Es decir, que cuando nacemos, cuando renacemos en una nueva circunstancia, en un nuevo cuerpo, ya ese continuo mental viene contaminado de vidas pasadas en ese hábito de imputar realidad, lo cual es inmediatamente reforzado socialmente en cuanto empezamos a interactuar con nuestra familia, con nuestra madre, con nuestro padre, que lo primero que hacen es sencillamente sin que ellos lo quieran, porque no es que ellos lo quieran ni mucho menos, es que no tienen otra manera de ser. Y todo empieza a tener realidad propia. Los niños cuando ven, digamos, cuando miran los muñecos estos las caricaturas en la televisión, eh, eh, les muestran las mesas hablando, las sillas hablando, las neveras cantando. ¿No? Los insectos tienen personalidad, los animales tienen nombre, hablan también. Todo tiene identidad. Todo tiene identidad. Lo que le falta es hablar, porque el conjunto de cualidades y características de todas las cosas que nos rodean son tan específicas que las hacen únicas. Y el hecho de que sean únicas, necesariamente nosotros sobre esa unicidad le colocamos existencia real y separada. Y toda nuestra cultura, todo nuestro condicionamiento, todo, absolutamente todo, por cualquier ángulo que lo veamos, eso es lo que refuerza en un continuo mental que viene de muchas vidas de reforzar eso. Por eso no es un hábito, es una compulsión, es inevitable. Igual que renacer es una compulsión, no tenemos ninguna posibilidad de no renacer. Ninguna, es compulsivo, el renacimiento es absolutamente compulsivo. Es por eso que como practicantes tenemos que entender cuáles son esos hábitos, tenemos que entender cuáles son esas compulsiones, tenemos que entender qué es lo que hacemos no mal, sino cuáles son los hábitos que, eh, que lo único que han hecho es perpetuarnos en esta rueda de la vida, perpetuarnos en esta manera eh, eh, equivocada de ver la realidad. Y no por eso despreciar al mundo. Hay un famosísimo dicho zen, que a mí me gusta mucho. El zen tiene todos los filósofos zen, de los cuales en este curso vamos a leer algunas cositas de algunos filósofos de Japón. Todos tienen, digamos, tienen una interpretación del Prajnaparamita extraordinaria. El Prajnaparamita es el sutra fundamental del zen. Y tienen realmente unas interpretaciones tremendamente profundas sobre el significado de la vacuidad. Y de las cosas que dicen es, digamos, antes las montañas eran montañas, después dejaron de ser montañas y luego volvieron a ser montañas. Cuando hablan del proceso de iluminación, del proceso de, de, de Satori. Los ríos antes eran ríos, después dejaron de ser ríos y luego volvieron a ser ríos. Y es esa lógica del prajna para mí, donde la forma es vacuidad y es vacuidad, pero es forma. Y esa última forma que nos devuelve digamos, la proposición cuádruple del Prajnaparamita, forma es vacuidad, vacuidad es forma, la forma no es otra cosa que la vacuidad no es otra cosa que la forma. Ese cuatrilema del Prajnaparamita justamente nos está diciendo eso. Nos está enseñando que tenemos que sustraer el error que hemos introducido involuntariamente, compulsivamente sobre el mundo. Tenemos que sustraerlo y tenemos que devolver el mundo
tal como es sin perjudicarlo, sin tocarlo, sin negarlo, sin molestarlo, pero despojado, purificado, despojado de la. Eso es el budismo. Eso es el budismo. Eso es quien entiende esto, entiende la totalidad del budismo. El budismo no es otra cosa más que esto que estoy diciendo. Es una reinterpretación del mundo al cual nos han condicionado, una reinterpretación que va a eliminar el error, y al eliminar ese error, sencillamente podemos salvar los venenos del apego y del rechazo. Pero cuando las cosas son reales, pues me gustan o no me gustan. Es la conclusión inmediata. Cuando las cosas son vacías, el me gusta y no me gusta ya no es importante. Me puede gustar, no me puede gustar, convencionalmente, pero ya no tienen realidad. Ya no tienen realidad propia. Y no por eso dejan de ser cosas y objetos convencionales. No por eso son irreales, para nada, no son irreales. No son fantasía, no son ilusión, no son maya. ¿Ok? Claro, eso es como el cuento Zen que del monjecito que se lo come el tigre, porque le decía que no, nada existe, nada es real, y viene el tigre y se lo comió. Listo, exactamente. Se quedó en conceptualizar la vacuidad como algo real. La vacuidad es vacía. Y eso hay que entenderlo también. La vacuidad es vacía. Y la vacuidad de la vacuidad es vacía. La vacuidad de la vacuidad de la vacuidad es vacía. Vacía de infinito. Entonces el mundo hay que respetarlo. El mundo se respeta. El convencionalismo se respeta. Las cosas funcionan. Y esto es otro concepto importante, ahora que lo estoy mencionando. ¿Por qué las cosas funcionan? Porque son vacías. Si no, no podrían funcionar. Las cosas y los objetos, todos son funcionales. Todos funcionan. ¿Para qué? Alguien me podría decir, bueno, ¿cómo funciona una piedra en un desierto? Bueno, una piedra en un desierto funciona. Puedo moler la piedra y extraer minerales de la piedra. Puedo usar la piedra como un arma arrojadiza. Puedo usar la piedra como una herramienta. Todo funciona. La gravedad funciona, el magnetismo funciona, la electricidad funciona, los fenómenos no aparentes funcionan. Todo funciona. Y el hecho de que funcione es justamente porque son vacíos, porque si no, nada funcionaría. Nada podría funcionar, todo sería inerte si no fuera vacío. Y no lo entendemos. No entendemos que justamente el cambio permanente, perpetuo, el flujo permanente que ocurre ante nuestra visión, ante nuestros ojos, ante nuestra conciencia, no es más nada que un display, que una exposición de la vacuidad de todas las cosas. No lo podemos entender porque no estamos condicionados para otra cosa diferente. Pero las cosas funcionan porque son vacías. Las cosas tienen nombre porque son vacías, tienen cualidades porque son vacías. La vacuidad la vacuidad en sí misma como concepto es tremendamente útil, porque si desarrollamos el hábito de la vacuidad, que tenemos que desarrollarlo, y vamos realmente, dejamos que el hábito de la vacuidad vaya permeando en nosotros, ese hábito de la cualidad va sustituyendo al hábito de la ignorancia, va sustituyendo al hábito de imputación de realidad y separación. Por eso es tan importante por eso es tan importante entenderla conceptualmente,
porque conceptualmente es el primer paso siempre para los que estamos en un camino gradual. Por supuesto, hay personas, digamos, afortunadas que pueden entender la vacuidad por encima de la comprensión conceptual. Excelente. Tienen el karma que los conduce, les permite hacer eso, pero los seres sintientes, normales, comunes y corrientes, como somos el resto, necesitamos primero entender qué es la vacuidad conceptual para que después poder dejar que ese hábito de la vacuidad conceptual se convierta en intuitivo, como cuando aprendemos a manejar bicicleta, a conducir bicicleta. Al principio tenemos que estar pendientes del volante, de los pedales, de las ruedas, nos caemos, tenemos que estar tremendamente, o sea, si no estamos totalmente, tenemos que entender primero cómo funciona la bicicleta, cómo se actúa nuestro cuerpo en la bicicleta. Pero una vez que eso se comprende, una vez que lo podemos, que conceptualmente lo dominamos, pasa a ser algo intuitivo. Ya manejar bicicleta ya no se nos olvida nunca más. ¿Eh? Manejar bicicleta se convierte en algo que no necesitamos pensar cuál es el paso siguiente, qué tengo que hacer, cómo tengo que tomar esto, cómo tengo que darle vuelta a los pedales. De esa misma manera, la vacuidad, en la medida que la vamos integrando en nuestra vida, en la medida que la vamos haciendo parte de nuestra vida, en la medida que vamos entendiendo que tenemos un hábito instaurado por un tema de condicionamiento social que nos hace imputar permanentemente el error de la realidad y la separación, y que eso es lo que nos hace sufrir, en la medida en que vamos instaurando nosotros el hábito de la sabiduría, que ese es el hábito de la sabiduría, vamos desplazando el hábito, la compulsión de la ignorancia. Y si eso lo acompañamos además con la práctica, donde podemos experimentar directamente momentos de vacuidad, como lo hacemos cuando estamos practicando, pues entonces no solamente el fenómeno de la vacuidad es un tema conceptual que vamos haciendo intuitivo, sino que eso se va acelerando porque podemos experimentar directamente la vacuidad. ¿Bien? En nuestra práctica. Aunque sea instante, breve instante, micro instante. Y de esto vamos a hablar también, el tema de la práctica y de la vacuidad. Eh, Antonio, ¿te puedo hacer una pregunta? Como Claro. recapitulando todo esto, bueno, yo soy como muy práctica, ¿no? Entonces estabas Ujú, hablando del cambio de hábito, ¿sí? Y a ujú, mí me sirve mucho desde ahí, desde ese lugar, mantener como mi foco de atención. Entonces, ujú. decías que este hábito que tenemos de compulsión espantosa a la ignorancia y estar como separando cosas, me recordaba mucho, ¿se acuerdan del libro este de Ken Wilber? Ay, ¿cómo se llama? Donde hablaba de que tiene una curvita, así como una pequeña curva en la portada, y decía, ¿cómo ves tú esto? ¿Esto separa o une? ¿No? Entonces, cuando hablaste de quitar el hábito de la separación, inmediatamente en mi cabeza vino, bueno, pues el contrahábito es la unión, pero luego dijiste, no, el otro hábito es el vacío, entonces me dio risa porque dije, bueno, igual y pensar que el opuesto de separación es unión, está medio hinduista, pero bueno, el punto, algo así. Entonces dije, tengo que cambiar mi mente, no es el opuesto o el hábito bueno, el pensar en unión, sino en vacuidad. Pero luego me di cuenta que cuando hablabas de vacuidad, en mi cabeza parecía como algo permanente y algo no me cuadra. O sea, como que el término vacuidad no me acaba de cuajar a nivel práctico. Y cuando hablas de impermanencia o de todo está en movimiento, eso sí, ¿sabes? Entonces estaba pensando que
en este cambio de hábito que tiene que ser en presencia plena absolutamente todo el tiempo, en la percepción de las cosas, pues sí, en este despliegue de la conciencia donde está Dharmakaya, Sambhogakaya, Nirnamakaya, este como despliegue de las cosas, pues como que ese hábito de la impermanencia funciona más en las tres que si pienso en vacuidad, ¿sabes? Como que cuando pienso en vacuidad pura, pienso nada más en Dharmakaya o en esta parte muy mental. Pero cuando pienso en movimiento o en impermanencia, como que eso ya para mí permea en las cosas muy físicas. Porque todo lo físico, que como tú dices es funcional, está en constante movimiento. Y entonces de pronto me causa shock los conceptos porque se me hace como diferente la impermanencia que lo vacío. Me gustaría Es lo como que mismo. explicaras un poco Es lo, más, porque no sé claro, cómo si no. no sé si es un tema como de traducción del lenguaje del tibetano, del sánscrito al español. No, no es un tema de lenguaje. Para nada. La impermanencia es, la impermanencia es una expresión de la cualidad fundamental digamos, de todo, que es su vacuidad. La impermanencia es una manifestación más de la vacuidad. Ok. ¿Por qué la impermanencia es una manifestación de la vacuidad? Porque la única manera que las cosas cambien es que tengan grados infinitos de libertad para cambiar. Todo está en permanente flujo, todo está en permanente cambio. Esa es la verdadera realidad. La realidad última es que nada está quieto. Nada, absolutamente nada está quieto. Todo está en movimiento, en permanente actividad. Y ese movimiento, esa permanente actividad, que es nuestra experiencia de todos los días, solamente es posible, solamente sería posible si el componente fundamental de nuestra condición, el componente fundamental de nuestra experiencia, es justamente que todo es vacío, que todo carece de ese origen, todo carece de esa piedra angular, de esa partícula fundamental sobre la cual todo se agrega, se agrega. Digamos, no hay nada sobre lo cual se pueda apoyar una cosa eh, de manera sólida. Todo está, por decirlo de alguna manera, eh, sin apoyo. Todo está de alguna manera flotando, por poner, digamos, algún tipo de símil. Y justamente porque todo está en movimiento y porque todo es interactivo, las cosas pueden fluir, las cosas pueden cambiar. De otra manera, todo sería estático. Si las cosas fueran reales, no habría movimiento, no podría haber movimiento. El movimiento no es más, como lo explica Nagarjuna, que ya lo vamos a leer más adelante, el movimiento no es otra cosa más que una manifestación, una bella manifestación del fenómeno de la vacuna. Ok. Y la impermanencia, como un movimiento, porque la impermanencia y movimiento es impermanencia que todo está en permanente cambio, todo está en permanente cambio porque está todo en movimiento. Esa impermanencia, ese continuo movimiento, esa continua actividad incesante, digamos, que experimentamos en nuestra percepción del mundo, que justamente no es otra cosa más que la vacuidad. No es otra cosa más que eso. No lo vemos así, no lo vemos así. Y la impermanencia en gran grado nos hace inclusive sufrir. La impermanencia, el sufrimiento de la impermanencia es un tipo de sufrimiento. O sea, no, ¿por qué la impermanencia es un tipo de sufrimiento? Porque no queremos que cambien las cosas a las cuales estamos atraídos, a las cuales queremos, y queremos que cambien las cosas que no nos atraen. ¿Ok? Entonces, esa impermanencia nos produce dolor, nos produce insatisfacción. Queremos agarrarnos a esos momentos de felicidad, no queremos que se escapen, los queremos eternos, los queremos para siempre. No queremos que las personas a las que queremos envejezcan, se enfermen, se mueran. Estamos adheridos
a esos amores, a esos quereres, lo cual es totalmente normal, porque somos seres humanos. Entonces la impermanencia nos hace sufrir. ¿Por qué nos hace sufrir? Porque no estamos conscientes de que la impermanencia no es un defecto. La impermanencia es justamente una manifestación propia del fenómeno de la vacuna, del fenómeno de lo que es real. Nuestro cuerpo está en permanente impermanencia. No hay un microsegundo, no hay un picosegundo en que nuestro cuerpo sea igual a sí mismo. Nuestro cuerpo siempre está en movimiento. Digamos, mi cuerpo físico, el tuyo, el de todos, está en permanente cambio. Digamos, no hay nada, no hay nada. Nuestra mente está en permanente cambio, nuestra conciencia está en permanente cambio. Todo está en permanente. Lo que es siempre es constante es la vacuna. Todo está en permanente cambio porque todo es vacío. Y esa vacuidad es la única. Esa A ver, impermanencia es la única constante. oye Antonio, si yo te preguntara cómo te... Es que yo cuando me imaginaba vacío, no sé, y esa es otra pregunta, ¿es igual vacío y vacuidad? Porque cuando yo me imagino algo vacío en mis conceptos occidentales, me imagino nada, ¿no? Y cuando me imagino movimiento, me imagino cosas moviéndose, ¿no? Entonces quisiera como aclarar de verdad, ¿qué es vacuidad? Si tú le pusieras imagen a la vacuidad como se entiende desde el budismo, ¿qué ves? ¿O no ves nada? ¿O qué? ¿Cómo es? Bueno, vamos, te contesto, te tengo que contestar necesariamente desde dos perspectivas, de la perspectiva conceptual y de la perspectiva práctica. ¿Ok? Desde la perspectiva conceptual, la vacuidad es una sola y única cosa. Una sola y única cosa. La vacuidad es la falta de existencia inherente. Punto. Eso no implica nada. No quiere decir nada. No tiene ninguna otra explicación, ninguna otra implicación. La vacuidad es la falta de existencia inherente. Vacío y vacuidad son dos cosas diferentes. Lo voy a explicar. Eso es muy importante entenderlo también. Las cosas y los objetos son vacíos. Las cosas y los objetos no son vacuidad. ¿Son vacíos de qué? Son vacíos de existencia inherente, pero no son vacuidad, porque la vacuidad es en sí misma el concepto de falta de existencia inherente. Entonces las cosas y los objetos son vacíos, no son vacuidad. Por eso el prajnaparamita, cuando está correctamente traducido, dice, la forma es vacía, la vacuidad es forma. Porque decir la forma es vacuidad y la vacuidad es forma es incorrecto. Decir la forma es vacía, el vacío es vacuidad es incorrecto. En sánscrito está perfectamente dicho. La forma es vacía, la vacuidad es forma. ¿Okay? Entonces vacío y vacuidad no es lo mismo. Las cosas y objetos son vacíos, no son vacuidad. Un vaso no es vacuidad. Un vaso es vacío, no es vacuidad. ¿Okay? Vacuidad es el concepto general. Eso es importante, entenderlo semánticamente es muy importante para no confundirnos. Entonces, la vacuidad es solamente eso. Eso se llama una negación no afirmativa desde el punto de vista filosófico. Quiere decir, estoy negando la falta de asistencia inherente, pero no estoy afirmando. Por negar eso no estoy afirmando que es otra cosa diferente. La vacuidad es eso, y eso nos tenemos que meter en la cabeza a todos. La vacuidad, conceptualmente, es la falta de asistencia inherente. Más nada. No podemos buscar ninguna otra acepción. Eso no quiere decir nada, ninguna otra cosa. Solamente es la falta de asistencia inherente. Punto. Ya está. Eso es lo que es vacuidad. La vacuidad no es nada. No es nada porque la vacuidad es la falta de existencia inherente.
La falta de existencia inherente, mientras no la realizamos directamente, es un concepto. Entonces un concepto no es nada, es un concepto. Y como concepto es vacío, es la vacuidad de la vacuidad. Entonces la vacuidad nunca significa nada. Nunca, jamás. La vacuidad es la falta de existencia inherente. Y eso no es nada. Eso es un punto que es bien preciso, donde Prasangika nos va a decir dónde está ese punto de existencia exactamente. ¿Cuál es ese punto de existencia? En el budismo es dicho que un budista realizado siempre camina en el borde, en el filo de un muy afilado, de una muy afilada espada. Porque si no sabe exactamente qué es lo que es la vacuidad conceptualmente, puede caer hacia el vacío nihilista, que es la nada, o puede caer hacia el vacío existencialista, que es el todo. La vacuidad es todo, la vacuidad es Dios. La vacuidad es la manera última de existencia de todas las cosas y fenómenos. La vacuidad es la base. No, eso es existencialismo. La vacuidad es nada. No, eso es nihilismo. La vacuidad es algo muy preciso, la falta de existencia inherente. ¿Qué es la falta de existencia inherente? Es el propósito de este curso. Estoy seguro que nadie me puede decir qué significa falta de existencia inherente. Pero eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Vamos a ir entendiendo exactamente qué es falta de existencia inherente. En este momento, digamos, vamos a contentarnos con saber que eso es vacuidad. La vacuidad no es nada, la vacuidad no es todo. Fuera los extremos, siempre fuera los extremos, fuera los referentes, siempre fuera los referentes. ¿Ok? Luego la vacuidad puede ser también experimentada prácticamente, puede ser realizada prácticamente. La manera como tradicionalmente se realiza la vacuidad es a través de un proceso mental. En el caso de los bodhisattvas, en el caso de los caminos de los 10 bhumis de los bodhisattvas, los bhumis son estados mentales que va atravesando el practicante bodhisattva, que es diferente del Dzogchen, hasta que llega a realizar permanentemente la vacuidad de manera práctica. ¿Cómo se hace esto? Creo que lo expliqué, creo que lo he explicado 2 o 3 veces, pero lo vuelvo a explicar. Es algo que vamos a ver, el libro lo va a volver a explicar, pero yo lo explico antes. En el hinduismo, igual que en el budismo, existen la meditación de los yanas, el budismo Theravada. En el hinduismo, la meditación de los 8 yanas, los 8 yanas son 4 estados de concentración y 4 estados de absorción meditativa. Cuando vamos calmando la mente, cuando hacemos meditación de concentración, cuando hacemos meditación de shamatha, la mente se va concentrando, se va calmando hasta que llegamos a un punto muy preciso que se llama el primer yana. Ese primer yana es el momento en que entramos en calma, en calma constante. Se llama shamatha. Si seguimos concentrándonos en shamatha, llegamos a otro punto de aún más calma, que es el segundo yana, y progresivamente vamos llegando a estados meditativos de concentración más profundos hasta el cuarto yana. Una vez que llegamos al cuarto yana, podemos ir progresando en los estados meditativos y entramos en el quinto yana, el sexto, el séptimo y el octavo yana. Esos yanas ya no son yanas de concentración, son yanas de plena absorción mental, donde
En cada yana, les puedo pasar, les puedo mostrar, digamos, un documento. Puedo hacerles un documento donde les explico los yanas, pero fundamentalmente en el octavo yana ha desaparecido todo tipo de movimiento mental. En el octavo yana no hay ningún tipo de sensación física, o sea, los sentidos desaparecen totalmente, como cuando estamos dormidos en profundidad. No hay ningún tipo de movimiento mental en absoluto. Solamente en ese momento la percepción del meditador es un gran vacío. Un gran vacío donde se acaba totalmente la actividad. Se acaban totalmente las imágenes, se acaban totalmente la sensibilidad de cualquier tipo, sensibilidad sensorial. Se acaba totalmente eh, eh, la actividad mental de cualquier tipo. Pero queda una sola cosa. ¿Qué es lo que queda? Queda la conciencia que es consciente de ese estado totalmente vacío, sin movimiento, de ese gran momento de gran oscuridad mental, por decirlo de alguna manera. No somos conscientes, el practicante es consciente de esa oscuridad mental. Y en ese momento, el practicante es posible, de descubrir su conciencia como lo último, irreductible, de autorreconocimiento. Hay autorreconocimiento de esa conciencia que es consciente de ese vacío total. Y ese es el momento de iluminación. Ese es el momento de nirvana, ese es el momento de Rick. ¿Okay? Pero antes de que surja Rigpa, antes de que surja el reconocimiento, el practicante puede estar en el octavo yana por días, por semanas, sin que haya reconocimiento, solamente en ese estado. Entonces, cuando hay reconocimiento de sí mismo, se reconoce, se ha mirado directamente la vacuidad, se ha percibido directamente la vacuidad y se ha percibido la unión de la vacuidad y la luz clara de la conciencia y la luminosidad de la conciencia. ¿Ha entendido eso? De manera práctica, directa. ¿Okay? Eso es a través del camino al Bodhisattva, a través de los 10 gunas. Nosotros no estamos aquí para hacer el camino del Bodhisattva, solamente para entenderlo, porque al final estamos en tradiciones de autorrealización, como el Dzogchen, como el Zen, como el Mahamudra, donde no necesitamos estar en un estado de absorción total para reconocer la vacuidad. Eso lo hacemos a través de otros sistemas, de otras técnicas, que son el Trek-Shot, que es la meditación baja. ¿Okay? Eso podemos hablar en otro momento. Pero el Trek-Shot, justamente, es un tipo de práctica que induce ese estado de autorreconocimiento, que no tiene que ser libre de actividad. Te puede reconocer, te puede hacer ese estado de vacuidad y de autorreconocimiento aun cuando exista actividad mental. Pero eso es otro tema diferente. Entonces, efectivamente, hay dos maneras que no están reñidas para nada de entender la vacuidad. La vacuidad conceptualmente y la vacuidad como hábito, ¿okay? Que yo la recomiendo amplísimamente a todo el mundo. Eso es un proceso psicológico fascinante de cómo en la medida de que la vacuidad se va convirtiendo en un hábito, psicológicamente
se va ejerciendo un cambio muy profundo en nuestra manera de entender el mundo. Y por supuesto, recomiendo también la parte práctica, que aquí vamos a hacer algunas demostraciones. La parte práctica donde eso que conceptualmente estamos tratando de imbuir, estamos tratando de destilar dentro de nosotros, de la misma manera lo podemos experimentar en la práctica. ¿Ok? Pero la vacuidad no es nada, ni la vacuidad es un todo. No sé si te ayudó, Silvia, la explicación. Sí, muchísimo. Y bueno, pues yo ahora sí que nada más conozco la parte de intentar practicar Derecho Gal y así. Entonces me ayuda mucho a entenderlo porque siempre he estado como en este lado un poquito más práctico. Y solo me queda una duda en estos niveles de los, ¿cómo se llama? Los llanas que decías, que supongo que también se puede hablar como de las absorciones en samad y diferente tipo en otras Sí, culturas. sí. Este, fíjate que me acuerdo mucho, y esto sí es una gran duda que tengo. Tú conoces, no sé si has oído hablar, Elías luego da algún curso de un libro que se llama El rugido espérame, no es El rugido del león, es Emilio, andas por ahí. Bueno, ahorita les digo cómo se llama el libro. Ese libro es como un consejo para meditadores y dice que hay tres peligros. ¿M? Dice que es muy peligroso que un meditador se defina su meditación por fenómenos de claridad, que es que se ponga a ver cosas, por decirlo muy sencillo, que caiga en el error de los fenómenos de placer, que habla de sensaciones, y el otro peligro es que dice que es peligroso que caiga en fenómenos de vacuidad. Y advierte que un meditador que cae en el mundo de una vacuidad no completa, o no sé cómo decirlo, puede renacer en el mundo de los dioses sin forma y no liberarse. Al igual que el que se deja llevar por las sensaciones de, no me acuerdo, claridad o placer en el mundo de la forma y otro reino, ¿no? Entonces, como que siempre Es, nos han es advertido de mucho. Jig Melimpa el libro, ¿Y cómo se llama, amor? El rugido de león, El rugido de león, sí de lo Jig ubico, Melimpa. de Jigme Limpa. Y hace una advertencia sobre esto de no tener como referente, quedarte como algunos maestros, como ellas le dicen, en el estado del lelo, y saber cómo brincar a la acción, a tener como esta experiencia del vacío en acción. Y me acuerdo que ponía el ejemplo, el Buda estaba en el árbol del Bodhi, en esta absorción, pero de repente regresa a la vida, y cuando regresa a la vida ya está en ese estado de, pues, de iluminación, o como le quieras llamar, ¿no? Entonces, como que estos estadios que platicabas de los llanas, de los 8 llanas, como que hay que entender muy bien cuál es la vacuidad a la cual se aspira, ¿no? Y no quedarse como en lugares intermedios. No sé si conoces Casa este libro o no. Sí, 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 claro que lo conozco. Pero fíjate, el tema aquí es el siguiente, y es, digamos, es más de lo mismo. Ajá, Eh, En el momento en que nosotros hacemos de nuestro sendero, en cualquier momento de nuestro sendero, tomamos una referencia, ya bien sea la vacuidad, ya bien sea la claridad, o ya bien sea eh, la calma, el samadhi, cualquiera de ellos, en el momento en que tomamos algo de referencia, perdimos el norte, perdimos el norte. Porque la única experiencia posible, que es la experiencia iluminada, que es la experiencia no dual de autorreconocimiento. No hay otra. Es la misma para los budistas, para los jainistas, para los del Dzogchen, para los hinduistas, para los sufistas, para los cristianos que practican aún eh, eh, el tipo de oración, este tipo de oraciones, para cualquier, cualquier practicante de cualquier tradición, absolutamente de cualquiera, su experiencia iluminada es siempre la misma. No hay ninguna diferencia entre la experiencia iluminada de un budista y de un musulmán. Ninguna. Es la misma, exactamente la misma, si es que se llega
a lograr. Exactamente la misma. El tema es después cómo se interpreta esa experiencia. Cada cual lo interpreta según su condicionamiento. Entonces, esa experiencia tiene necesariamente que estar libre de fijaciones, libre de referencias, porque en el momento en que estamos fijados, en el momento que practicamos con referencias, en ese momento estamos perdidos. En el momento en que la vacuidad es una referencia, estamos perdidos. En el momento en que la claridad es una referencia, estamos perdidos también. En el momento en que las visiones de Togal se convierten en una referencia, perdimos la práctica. En el momento en que la referencia del Trek Show, digamos, de vacuidad, justamente, de pureza primordial, se tornan nuestros objetivos, estamos perdiendo el tiempo. No nos podemos nunca agarrar a nada, porque no hay nada que agarrarse. Y eso es lo que tenemos que comprender. Por eso la motivación fundamental de nuestra práctica es dejar que todo pase, que todo surja, sin apegarnos a nada, sin buscar nada, sin ningún objetivo. Ningún objetivo. El objetivo tiene que terminar en el momento en que nos sentamos en nuestro cojín de meditación y comenzamos la práctica. Ahí se acabó. Se acabaron todos los objetivos. Tenemos ciertas técnicas, sí, podemos usar las técnicas, pero las técnicas son solamente para colocarnos y soltar. Colocarnos y soltar absolutamente todo. ¿No? Ay, gracias, gracias, Antonio. No sabes cómo me ayudó. O sea, ya con la palabra sin referencias me aclaraste un montón de cosas. Porque de alguna manera, aunque sabía lo otro conceptualmente, como este curso o sea, estamos hablando de la vacuidad, ya la estaba agarrando de referencia, confieso. No, no, Entonces, no, no. gracias por, o sea, perdón que tenga tantas dudas, pero es para mí bien importante lo que estás haciendo, al menos hoy por mí, y espero que por todos también lo vean así, porque es como colocarnos desde un buen lugar para lo que quedan estos 6 meses. ¿No? Sí, esa es la Muchísimas intención. gracias. La intención, como vamos a entrar muy profundamente en este tema de vacuidad, y con cada capítulo vamos a ir en mucha más profundidad, o en más profundidad. Entonces, es muy importante que entendamos que la vacuidad no es Dios, la vacuidad no es lo último a lo que hay que aspirar. No, la vacuidad la tenemos presente absolutamente en todos los instantes de nuestra vida, en todo lo que sucede. Pero lo que pasa es que no la reconocemos. Lo que queremos aprender la reconocer. Ese es el objetivo fundamental de este curso. Poder reconocer la vacuidad en todos los instantes de nuestra vida. Poderla reconocer conceptualmente y no conceptualmente también. Porque tenemos que tener una realización conceptual de la vacuidad, sin ninguna duda que la tenemos que tener. Pero tenemos también que tener una realización no conceptual de la vacuidad. Y una conlleva a la otra. No son diferentes, son causas y condiciones siempre. Y este curso, la idea de este curso de Yamaka es justamente colocarnos mentalmente, conceptualmente en ese punto. Siempre evitando tomar referencias, tomar extremos. La libertad de extremos es lo fundamental. La libertad de extremos, cuando quitamos los extremos, lo único que queda es el medio. Por eso se llama el camino del medio. El camino del medio es un camino que no tiene extremos, donde los extremos han desaparecido. A mí me gusta esto de la libertad de extremos. Yo como soy un poquito adepto a las matemáticas, me gusta siempre explicarlo con un poquito de matemáticas, ¿no? Que es una manera muy sencilla de entender la libertad de extremos. ¿Okay? Supongamos dos puntos. El punto 0 y el punto 1 y el punto 4, por decirlo. Unidos, el 1 y el 4 unidos por una línea recta. Y vamos a calcular cuál es el punto medio entre el 1 y el 4.
el punto medio entre el 1 y el 4, vamos a hacerlo más fácil para no tener que calcular. Entre el 2 y el 4, el punto medio entre el 2 y el 4 es el 3, ¿ok? Lo que está en la mitad. Entonces, cuando tenemos extremos definidos, tenemos el extremo definido del número 2 y tenemos definido el extremo del 4, el medio es uno solo y único punto, es el 3, no hay otro. Ahora vamos a quitar un extremo. Vamos a quitar el extremo del 2. Vamos a dejarlo sin extremos. Y vamos a buscar el punto medio entre algo que no está definido y el 4. ¿Está definido cuál es el punto medio? No, pero sí. Puede ser cualquier punto menos el 4. Puede ser cualquier punto, ¿verdad? Porque si no está definido el 2, puede ser el 3, puede ser el 5, puede ser el 0, puede ser el menos 4. Puede ser cualquiera. Pero el 4 siempre sí está fijo. Entonces el punto medio sabemos que está entre cualquier número y el 4. Porque el 4 es fijo, es un extremo definido, un referente. Ahora vamos a quitar el 4. Y dime cuál es el punto medio entre dos números indeterminados. Cualquiera. Todos cumplen con la condición de que pueden ser los puntos medios. No hay un punto diferente al otro. Porque ya no hay extremos. Entonces, como no hay extremos, como no hay referentes, todos esos puntos son válidos. Todos son el punto medio. Y si todos los puntos ahí son todos iguales, entonces es un círculo, donde todos los puntos son iguales, un círculo sin radio. Por eso el Zen tiene como simbolismo un círculo abierto. Todos son iguales, no hay extremos. En un mundo sin extremos, todo es el centro. Todo es el punto medio. Por eso se llama el camino del medio. Se llama el camino del medio porque es la libertad de extremos mentales, la libertad de extremos mentales, la libertad de referentes. Cuando quitamos los referentes, cuando podemos sacar los referentes, estamos en el camino del medio, estamos en Madhyamaka. Y una de los dichos fundamentales en Madhyamaka es que libre de extremos, todas las cosas y fenómenos son meras designaciones conceptuales. Libre de extremos, libre de referentes, todos son palabras y conceptos que no tienen ninguna base, ningún referente. Eso ya lo iremos ahondando también en el camino. Bueno, nada. Yo pensaba leer un poco el capítulo 2, pero esto se nos extendió un poco. Entonces, nada, vamos a dejarlo hasta aquí. Si hay alguna pregunta o algún tipo de comentario, se los agradezco. Pero en principio vamos a dejarlo hasta aquí y el próximo jueves sí nos dedicamos de lleno al capítulo 2. Espero que de todas maneras digamos, esto es una conversación que es muy profunda, una conversación que mi propósito fundamental es ir de alguna manera instigando estos conceptos de vacuidad en todos ustedes. Entender la vida como vacuidad, como esa falta de referente, esa falta de existencia intrínseca. Esa falta de referentes donde el contrario de todo no es nada. El contrario de Dios, el contrario del bien no es el mal. El contrario de Dios no es el demonio. Digamos, ese es el mundo que queremos evitar, el mundo de los referentes, el mundo de los extremos. Sacar los extremos y convertirnos en ese círculo abierto sin radio. ¿Eh? Eso es lo que tenemos que tratar, de mantener eso en nuestra vida diaria. Tratar de empezar a
a ver cómo contrarrestamos ese condicionamiento terrible que tenemos de imputar realidad y separación compulsivo a través de este nuevo hábito de entender y ver la vacuidad. Pero para entender y verla, la tenemos que comprender primero. Conceptualmente tenemos que hacer nuestra vida la vacuidad. ¿Okay? Bueno, muy bien. No sé si hay Muchas alguna gracias. pregunta, algún comentario. Bueno, nada, entonces si no lo hay, vamos a dedicar el mérito y cualquier mérito que hayamos logrado conseguir con esta transmisión, se lo dedicamos a todos y cada uno de los seres sintientes por su pronta liberación que se distribuye a la mente. Muy bien, nos vemos entonces el próximo jueves, donde comenzamos ya el capítulo 2, ininterrumpidamente.